Hoy tenemos un programa especial. Hoy nos pusimos de acuerdo con el amigo Camilo. Le solicité que hiciéramos una interpretación crítica de mi última obra, El andar del lobo. Le solicité a él porque yo siempre he valorado el nivel intelectual de Camilo, más allá de la amistad, ¿verdad? Su envergadura intelectual. Y entonces creo que uno escribe un libro y uno también quiere que el libro trascienda, y uno quiere también que el libro tiene la peregrina intención de que un libro pueda influir en un ambiente en donde, como en el caso paraguayo, quizás también, por qué no decirlo, a nivel mundial, hoy vemos un mundo ensombrecido por la falta de ideas. Entonces le solicité a Camilo este diálogo, un diálogo que quiere, digamos, yo siempre digo que si caminamos hacia el futuro sin la luz del pasado, volveremos a caminar en las tinieblas. Entonces la idea es un poco comentar y agradecerte, Camilo, que te prestes a colaborar conmigo. Al contrario, doctor, yo estoy realmente encantado de que me haya planteado este juego que vamos a hacer un poco entre los dos. Decías en una parte, y voy a parafrasearte nada más, que el biógrafo, en el momento de hacer la biografía de alguien, probablemente conozca más al biografiado que el propio biografiado a sí mismo. Entonces, este libro me sirvió un poco para poder verte y leerte en facetas que probablemente mucha gente desconozca, no reconozca. Algunas cuestiones que eran atribuidas al personaje, pero me parece que en realidad hay Carlos Mateo hablando ahí, a pesar que al final en la carta decís que no soy yo, pero sí soy yo. No, realmente es una obra apasionante, pero contame un poco una cuestión, doctor. ¿Cuándo va a ser el lanzamiento y la presentación de la obra aquí en Paraguay? En Paraguay va a ser el 28 de julio. Ayer hablé con el equipo del periodista argentino, que va a venir un periodista argentino, Carlos Pagni, que es un periodista del diario de La Nación y también tiene un programa televisivo, es historiador. Entonces, periodista, historiador, es novelista, o sea, no es novelista, pero creo que es un lector de novelas. Entonces va a ser la persona indicada para la presentación del libro, porque creo que nos va a poder... vamos a tener un diálogo entre él y yo, como estoy haciendo ahora contigo, lo voy a hacer con él. Porque en realidad le digo a la gente que nos está escuchando, es una obra de envergadura universal. Me van a decir, estás exagerando, Camilo. No. ¿A qué me refiero cuando digo de envergadura universal? Que puede ser leída aquí, en Alemania, en la China, en África, y habla de algo que es comprensible universalmente. Algo que trascendió la particularidad, y allí tengo que decir que hay una discusión en una parte del libro que después voy a tratar de leer y preguntarte algunas cuestiones más, donde el personaje del libro, el personaje Wolfgang, hace una reflexión con relación a la tradición filosófica alemana, comparándose con la tradición filosófica inglesa. Y allí muestra las grandes diferencias y decía, bueno, claro, evidentemente Carlos Mateo también, aunque bebe de todas las aguas, su agua preferida es la tradición germana, en el sentido que al plantearte vos una historia particular, conseguís trascender esa particularidad del relato y convertís en algo singular que puede ser entendido universalmente, pues. Hablas de algo muy próximo que a la vez no es tan próximo como para hacer que ojos de otras latitudes lo miren de manera extraña. Claro, es cierto lo que estás diciendo, en esa comparación que se hace ahí donde él cuestiona el empirismo inglés, que digamos toda la visión empírica del detalle, del dato concreto. En cambio dicen, nosotros los alemanes somos más proclives a las grandes ideas, a las abstracciones, a las grandes corrientes filosóficas, porque la idea, como dice el protagonista, en este caso Wolfgang, dice, yo voy a contar mi biografía, pero basándome en usando dos bastones, el de la historia, por eso que él hace muchas comparaciones históricas, para decir, nosotros no fuimos los primeros que hicimos la barbarie. Bueno, ¿sabes qué, doctor? No vayas a adelantarte demasiado, yo pues soy aquí el que ordenó la cuestión, y este es un programa capitalista que tiene que vender, así que quiero ir a la pausa.
A la vuelta de la pausa retomamos y entramos en Honduras. ¿Te parece? Correcto, fantástico. Vamos a poner un ratito. 10 de la mañana, 59 minutos. Decía 28 de julio, fecha probable de lanzamiento. Sí, 28 de julio. No, 28 de julio, si todo sale bien, queremos hacer Talleyrand la Costanera. Ah, mira un poco. Entonces, esto ya está confirmado. Sí. Bueno, en principio sí, todo está confirmado. A menos que surja algún inconveniente, claro, que modificar la fecha, ¿verdad? Claro. Pero la presentación del libro se realizó en la Feria del Libro en Bolivia. En Bolivia, y yo paré después porque tuve una ronquera muy fuerte, y después de Asunción vamos a presentar en muchos países de Sudamérica, de habla hispana. La idea es que esta obra, digamos, que esté presente en muchas librerías de América Latina. Esa es la idea. Mira, tengo que decir que tiene una capacidad sorprendente. Lucrecia, La Pasión de Lucrecia, La Sombra de un Destino, Filosofía de Vida, Tamarindo, el Premio Nobel. Esta es tu sexta novela. Esta es la sexta novela, pero digamos, yo tengo otros libros que son el ensayo político, Sí. en el cual también estuve involucrado. De hecho, yo salto el ensayo político a la literatura. ¿Por qué? Y porque creo que tiene que ver también por un dato biográfico, ¿verdad? Cuando me aparto de la política, entonces quise hacer algo que yo creo que trascienda. Para mí la política siempre fue una actividad que me tenía que permitir trascender en el sentido de realizar un proyecto político, en el sentido de realizar ideas, en el sentido de cooperar con un proceso civilizatorio, con un proceso que nos permita vivir mejor a nosotros los paraguayos. Como eso no me fue posible, digamos, de alguna manera me resigné a lo político, entonces dije, bueno, pues yo tengo algún talento, entonces ¿por qué no pruebo en la literatura? Que era una cosa que yo siempre tenía latente, ¿verdad? Yo siempre fui un hombre dual. Y siempre el Mateo político saboteador, el Mateo escritor, y cuando me desligué, digamos, de la política como actividad diaria, no como compromiso. Yo sigo teniendo un compromiso político. Entonces me dio tiempo para sentarme y escribir y trabajar los fines de semana, los días feriados, porque yo la verdad que escribo fines de semana y días feriados, ¿verdad? Primero hay que cumplir con las obligaciones alimenticias y después hay que ir a escribir. ¿Cuándo empezaste a escribir literatura? Y literatura empecé a escribir verdaderamente, recuerdo que tenía, no sé, iba a cumplir los 50 años o tenía 50 años. Dije, vamos a ver si a los 50 me animo a escribir una novela. Y escribí esta novela, La Pasión de Lucrecia. Terminé La Pasión de Lucrecia y dije, voy a ver si tengo que esperar 50 años no para volver a escribir una novela. A ver si podía hacerlo. Entonces escribí A la Sombra de un Destino. Y ahí fueron, ¿verdad? Después paré una vez porque en el 2017 y 2018 me involucré en la política como un compromiso mío, un compromiso. Bueno, y después salí de ese compromiso y ahí ya publiqué Filosofía de Vida, que son 3 trilogías. Filosofía de Vida, el Premio Nobel y El Andar del Lobo, que yo las considero trilogías, son biografías del alma humana, en el sentido que trata de desmenuzar aspectos psicológicos, aspectos centrales de lo que es un ser humano. Por eso, en una parte, el que recopila las notas de Wolfgang dice cómo es posible que en el corazón humano solicite en su sitio sentimientos tan encontrados como el odio y el amor. Tenemos una breve pausa y después venimos y nos metemos ya de fondo en el libro en sí mismo. Pero para que la gente que nos está escuchando diga de qué es lo que van a hablar, historia, filosofía, sí, historia, filosofía, política y todo eso, pero también algo sorprendente. Voy a simplemente leer una parte. Un diálogo entre Wolfgang, el personaje central, y una mujer española, quien conoce en Río de Janeiro en su primer exilio. Él, duro, recio, firme, Sí, curtido por la dureza del tiempo que le tocó vivir, así mismo. donde él desataba todas sus pasiones en el compromiso existencial Sí, de su patria, sí. pero que cuando estaba cara a cara con otra persona, con una mujer, como que aquella ferocidad que él tenía para combatir por su patria, como que se encogía y se volvía tímido, miedoso. Claro. Y dice, el ambiente era un jolgorio, estaban en una fiesta y bullían las ganas del desenfreno.
Los presentes solo querían pasarla bien y muchos deseaban traficar con el comercio de la carne. Señor, señora, así empieza esta parte del texto, que cuando yo doy vuelta a la página y sigo leyendo, digo, ¿qué es esto? Me confundí de novela y hasta tenía miedo que la gente que está a mi lado pueda leer esta parte, porque van a decir que estoy leyendo una novela que cruza lo pornográfico y raya otras aristas. Impresionante la descripción que hiciste de esa escena. Claro, el problema es que Wolfgang es un ser humano y un ser humano se somete a las constantes de los impulsos sexuales, de las necesidades afectivas y de todo. O sea, el personaje iba a ser logrado si un personaje que era humanizado. La pregunta es que había que hacerse, ¿cómo es que quienes estaban haciendo guardia en los campos de concentración o quienes ejecutaban muertes en masa, después podían llegar a su casa y dar un Vamos a ir a una breve pausa. Simplemente les dejo con... Creo que esta parte del texto, disculpen mi profanación de la obra, se ajusta bien. La puntita nomás voy a leer. Mientras Wolfgang la despojaba de todo lo que llevaba puesto, ella acercó sus manos al cinto, desabrochó la bragueta, bajó el pantalón y con furia lo despojó del calzoncillo. La desnudez, la fiebre corporal, la fruición del sobarse y la proximidad aniquilaron las inhibiciones. Los besos desencadenaron un forcejeo que produjo que ella se asiera del sexo erecto. Y continúa el relato, pero a la vuelta de la pausa. 11 de la mañana, 10 minutos. Tenemos 50 minutos para conversar con relación a la obra, la última obra del doctor Carlos Mateo Valmelli, El andar del lobo. Una etapa realmente provocadora. La gente va a poder observar y la persona que está inadvertida no va a entender si es una apología al nazismo o qué cosa. Porque, me va a corregir el doctor, creo que es la Puerta de Brandenburgo, sí, en Berlín. Sí. Y un lobo en solitario allí en la plaza de la Puerta, un símbolo nazi, y dice, ¿de qué trata esto? Sí, pero el mapa atrás está Alemania, lo que era la Unión Soviética y Ucrania, el Mar Negro está acá, ¿verdad? La Puerta de Brandenburgo fue construida ya por 1790, la verdad que es una obra que es para halagar a la razón, a las consecuencias de la Revolución Francesa. El problema es que fue tan utilizada por todos los sectores alemanes, de la derecha y la izquierda. Entonces es el emblema edilicio que marca, no una época, sino que marca que muchas épocas desfilaron por enfrente de esa puerta. El lobo es el nombre de Wolfgang, porque Wolfgang en alemán quiere decir, Wolf es lobo, Gang caminar, es el andar del lobo. Yo lo traduje como el andar del lobo. Entonces creo que esta etapa, estuve cenando con unos amigos alemanes y le expliqué la historia, porque yo estaba recibiendo unas tapas de Buenos Aires que a mí no me gustaban. Y entonces le dije a mis amigos alemanes, háganme ustedes las tapas. Llamaron a Alemania, ellos estaban acá en Paraguay y al día siguiente me mandaron la tapa que para mí refleja mucho el contenido del libro. Que dicho sea de paso, bueno, como mucha gente probablemente no coloca dentro de su perspectiva que hay un emparentamiento entre el pueblo alemán y el pueblo inglés. Incluso el idioma inglés que deriva, por ser anglosajón, deriva en parte del alemán, sí. Wolf, que en alemán es lobo, igual en inglés también. Entonces, y que de eso después vamos a hablar un poco. Pero permíteme, doctor, compartir algunas. Empieza el libro, creo yo que tiene unas 3 partes este libro. En realidad son 2, pero una parte se divide en una presentación y un relato final. Donde una persona que accede a unos documentos que en realidad eran unos escritos autobiográficos de un alemán que recaló aquí en sus últimos tiempos en Paraguay, empieza a interesarse y pide que le traduzcan los documentos para entender qué exactamente estaba queriendo decir y qué había allí. Y se mete a explorar y dice, una de las primeras reflexiones que dice esta persona que es el biógrafo, el que escribe,
Dice, remedié que se trataba de una biografía al servicio de una apología de lo injustificable. Acredité que somos hijos del tiempo. Certifiqué que el cuerpo y el alma no se desarrollan fuera del medio. Que conste que bajo ninguna circunstancia abrí las puertas del relativismo moral. Dos cuestiones que encuentro aquí. Por un lado, la persona que encuentra los manuscritos de Wolfgang dice, aquí hay una apología de lo injustificable, está reivindicando lo que fue el régimen nazi. Así es. Pero por otro lado dice, aunque todos, no lo dice así, yo lo interpreto, aunque todos plantean eso y hay un consenso casi universal con relación a que el régimen nazi fue genocida, fue criminal, etc. Aunque si queremos entenderle a este personaje, tenemos que entender al individuo y sus circunstancias. Así es. Así es. Y hablemos y relatemos las circunstancias que le tocó vivir al individuo para ver si podemos entender sus razones. Así es. Esa es la idea, Camilo. Porque ¿qué es la empatía? La empatía es, que hoy tanto se usa ese término, la empatía es, yo me traslado, lo que ayer hablábamos, Max Weber le llamaba comprender. Max Weber distinguía entender, explicar y comprender. Uh-huh. En la explicación yo busco una relación causa-efecto. El origen y las consecuencias de la causa. En la comprensión yo me traslado en tu lugar, que hoy se le dice empatía. Así es. Entonces la idea un poco, ¿por qué un hombre o un pueblo tan culto como el pueblo alemán, el pueblo de Goethe, el pueblo de Schiller, el pueblo de Kant, el pueblo de Hegel, el pueblo de Schopenhauer, de Nietzsche, de los poetas, de la ciencia, de Einstein, de Marx, de Freud, de Humboldt, de Max Planck, de Heisenberg, ese pueblo tan culto pudo haber optado por opciones tan bárbaras como fue la Segunda Guerra Mundial, la primera es otra cosa, y digamos por sobre todas las cosas lo que dice él, la solución final, porque él también hace una apología, Wolfgang hace una apología por sobre todas las cosas, tomándolo como el prototipo del nacionalsocialista, por el término nazi para ellos era peyorativo. Así es. Ellos no aceptaban que se le dijera nazi, era una palabra de origen hebreo. Y entonces, digamos, Wolfgang hace una apología de Heinrich Heydrich, que fue el carnicero de Praga, ¿verdad? Que bueno, todos sabemos su destino final, que termina asesinado. Pero él vive también con esa idea de juzgar, y también él tiene una filosofía que lo lleva a explicar todo, porque él cree que la realidad verdaderamente tiene un interés dramático. Él en eso es un poco griego, presocrático, él es un trágico en el fondo. Mira, vamos a ahondar un poco en esa cuestión. Yo tengo que decir nada más que podría quedarme aquí, en este punto, al inicio mismo, página 13-14 del libro, y hablar durante todo el programa. Pero sería injusto para la audiencia que nos está escuchando no poder recorrer las páginas del libro. Ahora bien, lo que vos decías, yo soy sociólogo de formación, pasé por la facultad, tengo sociólogo, pero no para presumir de un título, sino que simplemente para lo que vos estás planteando, remarcar. Max Weber, que es uno de los grandes padres de la sociología contemporánea, que se plantea siempre que hay 4 grandes padres de la sociología, y justo 2 son de origen alemán, Max Weber y Marx. Después están Durkheim y Comte, que es el gran padre de la sociología. Pero en el caso de Weber, uno utiliza una palabra, un concepto que no sé bien cómo se pronuncia en alemán, pero Verstehen, sé que se escribe, que tiene que ver con eso. Pues, comprender, verstehen. Comprender. Escuchen a un especialista. Comprender. Porque allí pues nosotros vemos ese movimiento de la conciencia humana que tiene 3 momentos. No momentos lineales necesariamente, y que incluso uno puede anteceder al otro, pero permítanme hacer la linealidad. Uno es lo que nosotros denominamos hoy la empatía, entenderle al individuo y sus circunstancias, por qué es como es, sin juzgarlo. Una vez que se lo comprende, allí ya es papel del individuo que le analiza al otro, simpatizar o no, o simpatía o antipatía. Y lo que hace el biógrafo aquí es, a ver, yo no tengo simpatía con él, pero necesito tener empatía con él. Sí.
Y es un movimiento tan delicado, doctor, porque estamos en una época en la que el maniqueísmo de bueno o malo, condenar o absolver, es tan absoluto en las relaciones humanas que cualquiera podría decir, no, este libro del doctor Carlos Mateo es una apología al nazismo, porque no condena de manera permanente, simultánea. Hay una condena al final, pero es inexorable la necesidad de entender qué fue lo que pasó. Sí, mira, uno no puede escribir con los temores del maniqueísmo. San Agustín, antes de ser San Agustín, de convertirse en uno de los más proficuos escritores de la teología católica, cristiana, él también fue maniqueo, en el sentido de que existe un bien y existe un mal y que estos están en una suerte de litigio permanente. Mi idea, la idea del autor, es que el personaje de Wolfgang, en primer lugar, que no sea un personaje rosado. Uno ve mucha novela de nacionalsocialistas arrepentidos. Yo creo que ellos no estaban arrepentidos y no están arrepentidos. Y yo creo que ellos creen que hicieron el bien. Por diferentes cuestiones, yo creo que ellos buscaban cierta pureza. Ellos creían en la jerarquía de las razas. Ellos no creían como el marxismo, que el conflicto era social de clase. Ellos creían que el conflicto era racial. Yo creo que el nacionalsocialismo creyó que pensaban, ellos estaban convencidos de que el judaísmo es el que crea el concepto de conciencia y una escala de valores del bien y el mal, que dicho sea paso, nosotros los cristianos nos nutrimos del judaísmo, somos hermanos menores del judaísmo, pero son valores que contradicen lo que es la naturaleza humana, lo que es la biología humana, lo que es el impulso humano, lo que es el aspecto, el instinto en el ser humano. Entonces Hitler, aparte de eso, en el siglo XX, se da la combinación de que la Unión Soviética era marxista-leninista y Marx, casualmente, también era de origen judío. Entonces, y muchos judíos entre su dirigencia, el caso de Trotsky. No, el caso de Trotsky, pero aparte de eso, el nacionalsocialismo cuestionaba la tesis de la relatividad de Einstein, que viene a refutar de alguna manera parcialmente la teoría del mecanicismo físico de Newton, y Freud, que también era judío austriaco, viene a cuestionar los patrones tradicionales de la psiquiatría y de la medicina. Entonces hay una cuestión, y todo eso creían ellos, viene a contradecir ciertas ideas de cierto pensamiento que ellos llamaban que era la cultura alemana, porque el alemán, a diferencia de otros pueblos, tenía un elemento de identificación que era el idioma, el lenguaje y su cultura. Así es. Bueno, mira, voy a tratar de llegar, porque me estás yendo a las profundidades del texto. Dice, yo sin juicio previo, dice el biógrafo, para ubicar a los personajes, yo sin juicio previo los condenaba. Me eduqué en valores que adherían a la tradición judeocristiana, lo que estabas mencionando. Condenaba a los nazis. Y uno diría, bueno, después de leerlo, ¿dejaste de condenarlo? No. ¿Debían considerarse disciplina eficaz o delirio fatal los pasos acompasados que marchaban con afán genocida? ¿Qué era esa eficacia germana para montar los campos de exterminio, para la solución final, esa maquinaria de guerra? ¿Qué eran? ¿Eran simplemente delirios de fatalidad o era una eficacia comprobada en una máquina burocrática? Mientras elaboraba el material me pasaba por la cabeza si los fanáticos eran personas perversas y honestas al mismo tiempo. Por eso le digo a la gente, esta obra choca de frente con la forma en que nosotros vemos el mundo. Una persona fanática puede ser una persona atenta. Un torturador puede profesar amor, que nosotros diríamos que no, que es imposible. Sin embargo, la vida real nos muestra que no solamente es posible, sino que esa es la realidad concreta que existe. Bueno, sí, esta es muchas veces, bueno, el famoso término que de Hannah Arendt, ¿verdad? La banalidad del mal.
Esta era gente, o sea, el nacionalsocialismo adoctrinó a su gente y muchos, la verdad que los crímenes fueron atroces y muchos fueron peones de una ideología. Pero también hay que reconocer que el fenómeno, el nacionalsocialismo en esa versión tan radical se dio en Alemania. Pero él responde también y trata de explicar, Wolfgang, que la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial están concatenadas y que había un escenario geopolítico de equilibrio de fuerzas que era, digamos, proclive a avecinar el proceso histórico de la época a otra nueva confrontación. Por eso él se excusa, o sea, y explica que conste que el Tratado de Versalles, hasta el mismo Keynes, el gran economista que ayudó a la reconstrucción después de la década del 30 a la economía mundial, él mismo cuestionaba si el Tratado de Versalles fue una gran equivocación de los países triunfadores. Y Wolfgang dice, en el Congreso de Viena, 1814, 1815, cuando le vencimos a Napoleón, cuando Napoleón Bonaparte fue vencido, Francia se sienta en la mesa a negociar. De igual a igual. De igual a igual. En cambio, dice, a nosotros, en el Tratado de Versalles, nos trataron como si fuéramos los perdedores y hacen que los alemanes en una cláusula asumieran toda la responsabilidad del Tratado de Versalles de la guerra de la Primera Guerra Mundial, cuando en la Primera Guerra Mundial yo creo que se impuso la lógica militarista a la lógica diplomática, por eso estalló la Primera Guerra Mundial. Tengo que decir que en este momento, como te dije que tengo que organizar el programa, me siento como un ingeniero hidráulico tratando de encauzar una catarata. Es complicadísimo el tema, pero vamos al papel de ingeniero con respecto al tema. Nos metemos en la obra y dice: censurar o deplorar un acontecimiento sin ubicarlo en el tiempo y el espacio supone una blasfemia contra las leyes de la relatividad. La literatura y la historia tienen rasgos comunes de una narración. La serpiente de la subjetividad humana está metida en todos los vericuetos. Historiar implica valorar el hecho consumado, conectar los acontecimientos, interpretar el espíritu de la época y contextualizar el proceso, o sea, buscar un sentido para después juzgarlo. Hiciste mención a una autora judía, alemana, judía, Hannah Arendt, que tiene que salir a Alemania, y que en la década de los 60, cuando Eichmann es capturado por los servicios secretos israelíes, es llevado a Jerusalén para ser juzgado, ella va a presenciar y a cubrir, casi como una reportera, los juicios a Eichmann. Y ella apunta a dos cuestiones. Escuchándole atentamente a Eichmann, yo podía ver a un burócrata que cumplía órdenes, dictaba órdenes y lo hacía con tanta frialdad, que uno veía la banalidad del mal, que es un concepto que ella acuña. Por un lado podemos ver a este ser que lo hacía con un cálculo de racionalidad, de eficiencia. Punto. Del otro lado, el tribunal lo único que tenía como recurso era condenarlo como un criminal, asesino, diabolizar a Eichmann. Y no conseguían comprender que Eichmann era parte de una máquina y una lógica. Hannah Arendt, judía, víctima del nazismo, decían: antes de condenar, satanizar al otro, entendamos por qué hizo lo que hizo. No para eximirle de responsabilidad, sino que para poder entender las bases mismas del por qué surgió el fenómeno. Bueno, esa es un poco la idea que tiene el relato de Wolfgang. El relato de Wolfgang él trata de explicar, de entender, de justificar, sí, cuáles fueron las razones históricas. O sea, muchas veces lo más fácil es sentarnos, simplificar. La condena suele ser muchas veces simplificadora de muchas circunstancias. Entonces es muy fácil condenar y simplificar y no llegar a comprender y abarcar todo lo que significa la complejidad de este proceso histórico, en donde los hombres, por ejemplo, ¿verdad? Como lo dice el mismo Wolfgang, desde el año 33 al año 45, de la República Báltica hasta el Mar Negro, murieron más o menos en una extensión de 3 millones de kilómetros cuadrados, poco más, entre Polonia, Bielorrusia, Rusia del oeste, ¿verdad? Y Ucrania. Ya la actualidad del tema, murieron 40 millones de personas, de seres humanos, pero muchos de ellos murieron
no solamente, no morían las soldadescas, los soldados, moría gente de hambre, moría soldados que eran arrestados, morían de frío, se moría de enfermedad. O sea, la crueldad humana cobró una expresión terrible en esa zona. Por eso es que Wolfgang trata de explicar y de justificar, y le da un ángulo diferente a la Segunda Guerra Mundial, que es un ángulo que no es el ángulo que nosotros estamos acostumbrados del cine americano, de que fueron los ingleses, los americanos y los franceses, y no dice, no, la guerra verdadera, lo más pesado, lo más sangriento de la guerra fue en la Unión Soviética. Y nuestro objetivo final, dice Wolfgang, nuestro objetivo final era el Lebensraum, o sea, el espacio vital. ¿Y cuál era el espacio vital? La Unión Soviética. ¿Y por qué Hitler tenía esa inquietud? Era un loco que Hitler buscaba el espacio vital por una cuestión de que era un delirante. No, porque Hitler entendía, y el nacionalsocialismo entendió, que las potencias del siglo XX y del siglo XXI tenían que tener una amplia base geográfica. Y ellos solamente se podían extender, expandir, amplificar hacia el este, hacia la Unión Soviética. Ellos no querían conquistar Francia, no querían Inglaterra. Más, se especuló mucho del pacto que siempre buscó Hitler, por sobre todas las cosas con los ingleses. Así es. Allí me estás metiendo. Tengo que decir que este libro se puede leer desde una perspectiva de la filosofía, la sociología, las ciencias políticas, la geopolítica. No estoy exagerando, para la gente que tenga la fortuna de poder leer el libro van a poder ver esto, porque estaba haciendo referencia a la cuestión de la geopolítica. Hablabas del Lebensraum o espacio vital alemán. No que no querían conquistar al oeste de su frontera, Francia, Gran Bretaña, etcétera, por una cuestión de un cálculo racional, sino que porque cultural, racialmente no eran parte de ese mismo legado que era el Imperio Sacro Romano, claro. El Sacro Imperio Romano Germánico, claro. Donde el centro germano era el centro de gravedad de aquel imperio. Claro. Que hay que decirlo, bueno, te estaba comentando yo fuera en otro momento, decía, el razonamiento es un razonamiento que en realidad persigue a Occidente durante toda su historia, a partir del Imperio Romano. Cuando Roma se divide en dos y va al Imperio Oriental o Constantinopla, el Imperio Bizantino, se crea toda una tradición que tiene que ver incluso con la fe ortodoxa cristiana. En el lado occidental queda Roma ya decaída, en decadencia, y empiezan a emerger algunos pueblos que dicen, nosotros vamos a preservar la tradición de Roma, el Imperio carolingio, el Imperio Romano Germánico, el Sacro Imperio Romano Germánico, trata de continuar Roma, que había sido destruida por los bárbaros y había entrado en decadencia. Entonces, a ver, ¿qué dice un alemán de ese momento? Dice, nosotros somos la continuidad de la civilización. Así como Grecia conquistaba tierra y quería helenizar a otros pueblos para llevar la civilización, así como Roma conquistaba a otros pueblos tratando de llevar la civilización, con lo cual tenían que romanizar, no lo dice aquí, lo agrego yo, así como España conquistaba las tierras para civilizar a un continente, así como Gran Bretaña fue la mayor potencia colonial de la historia de la humanidad, queriendo llevar la civilización, ¿por qué nos juzgan a nosotros por querer germanizar y llevar la civilización? Está en el centro mismo de la reflexión de Wolfgang. Sí, Wolfgang cree que la historia está atravesada por constantes. La lucha por el poder. Wolfgang cree que la guerra, bueno, ya lo está pasando en Ucrania ahora, ¿verdad? En el sentido que hay guerra, ¿no? La guerra no se extinguió después de la Segunda Guerra Mundial. Vinieron todas las guerras de descolonización, vino el desmembramiento de la balcanización del mundo serbio, croata, eslavo, o sea, en la misma Europa, estamos hablando de la década del 90, vinieron enfrentamientos dentro de lo que fue la antigua Unión Soviética, la guerra de Vietnam, Corea, la división de Corea, todas las guerras de liberación. Entonces Wolfgang cree, partiendo de una filosofía, yo creo, inspirado en este caso en Schopenhauer, Wolfgang cree que las guerras son procesos naturales
de depuración. Son procesos biológicos naturales y necesarios de depuración de ciertos sectores poblacionales. Por eso es que los alemanes practicaron la eutanasia con mucha gente. Por eso es que, digamos, hicieron de la eliminación humana un método, pero con el objetivo de depurar lo que ellos le llamaban la raza y la biología. De hecho, es la filosofía de Schopenhauer, ¿sabes? El pesimismo de Schopenhauer. De hecho, el COVID que tuvimos hace 2 años se encargó de alguna manera, lo digo con mucho dolor esto, de depurar la voluntad, la biología, en el sentido de que todo lo que estaba mórbido, lo que estaban enfermos, fueron. Entonces, ¿qué dice Volta? No, la guerra es partera, la guerra es iniciadora, la guerra hace que el hombre se extenúe en su creatividad, en su fuerza, en su vigor, en su maldad y en su bondad, en ambas cosas. Entonces ve la guerra como un proceso natural, o sea, que los hombres mueran, que las mujeres mueran, que los pueblos sean arrasados. Por eso, y aparte dice, siempre estuvo en la historia. A nosotros nos dicen que hemos destruido Stalingrado, pero los romanos 222 a.C. destruyeron Cartago. A nosotros nos dicen que fusilábamos prisioneros. Y Bonaparte, el emperador Bonaparte en Jaffa, mató 1500 árabes porque no podía cómo alimentarlo. Entonces él dice, la historia se repite. Y después dice algo que es muy importante. Desde Homero, dice él, en la historia, desde Homero, la guerra de Troya. La guerra de Troya no existió, cosa que no existió la guerra de Troya. No hay constatación histórica. Entonces dice él, la guerra de Troya, ¿en dónde existe? En un relato literario, en un poema. ¿Quién inventó un poema? Un ciego, Homero, que iba repitiendo ciudad a ciudad en Grecia. Entonces él dice, para la historia es mucho más importante el relato, relatar, que el dato en sí mismo. El dato secundario, el relato es lo prioritario en la historia. Entonces él dice, por eso yo estoy escribiendo esto. Y es más, mira, dialogando con cuestiones que no se colocan en el texto, no es un libro de historia, aunque no, un libro, es una novela. La historia, y tengo que decir lo siguiente, esto es, yo no soy del campo de la literatura, no tengo ni siquiera los términos que me podrían permitir explicar qué género es, pero tengo que decir que esto es una realidad ficcionada o una ficción realista, porque no se aleja de los hechos históricos, claro, aunque no relata un hecho histórico. Decías vos que Wolfgang, el personaje que es el protagonista de esta historia, decía, Roma eliminó Cartago, en la guerra de Troya sucedió esto. Y hablabas con respecto al tema de la eutanasia o la eugenesia. La eutanasia era practicada en los Estados Unidos de Norteamérica incluso antes que la Alemania nazi. La expansión al oeste, que nosotros vemos como películas todo el tiempo, que son muy simpáticos, vemos aquel erizo que va recorriendo las calles secas y los bares y compañía, en realidad eran expediciones de conquista y muerte de los pueblos que habitaban allí, de pueblos indígenas. Sí. Entonces, como fue la conquista de América. Entonces, ¿por qué juzgarle con tanta severidad a un pueblo que lo único que hizo fue tratar de salir de aquello que vos decías aquí? Por eso digo que también tiene mucho geopolítica y lastimosamente el tiempo es muy corto. La llamada trampa de Túcides, ahora que estaba hablando justamente de Grecia y su herencia literaria, decía la trampa de Túcides, que hace referencia a cuando se encuentran dos potencias, un imperio que es el imperio hegemónico y una potencia emergente que le disputa la hegemonía, inexorablemente van a una guerra. Entonces, Eric Hobsbawm, historiador que no tiene nada que marxista, justamente que tuvo que salir de Europa Central por el problema del nazismo, dice, a ver, la historia del siglo XX se explica en 3 momentos. De 1914 al año 1947 fue la era de la guerra, no las guerras. Fue una única guerra que empezó en la Primera Guerra Mundial y terminó en el 45. Del 47 al 73, la época de oro, tanto del capitalismo como del comunismo, y del 73 al 91, la decadencia y la caída de la Europa del Este, la Europa comunista. Entonces, cuando dice Wolfgang aquí, esta guerra empezó en el año 1914. Tuvo una pausa en el 18, en el 19, cuando tuvimos que nosotros capitular
siendo victoriosos en el terreno y sin que hayan entrado los enemigos a suelo alemán, Claro. y nos impusieron algo vergonzoso y humillante el Tratado Claro. el Tratado de Versalles. ¿Qué es lo que buscaba el Tratado de Versalles? Que nunca jamás el pueblo germano pueda emerger como una potencia Claro. que disputara la hegemonía de las otras potencias occidentales. Bueno, eso es lo que cuestiona Wolfgang, ¿verdad? Por eso es importante lo que, primero volviendo un poco a un tema anterior, con respecto al género que vos hiciste mención, Camilo. Esta es una novela ficción histórica, que es lo que se entiende en el género ficción histórica. Por eso es que hay este relato de ciertas cosas personales. Un amigo mío que está leyendo me comentó, ¿pero por qué comentás lo de su familia? ¿O por qué comentás estas cuestiones pasionales que tiene Wolfgang? Porque eso es lo que lo hace novela. O si no, sería un libro de historia, un libro de historia. Yo no escribí un libro de historia, yo escribí una novela histórica, que es un género dentro de la literatura. En segundo lugar... Pero disculpa que te interrumpa, pero tengo que decirlo, que como un aficionado a la lectura de la historia, tiene muchísimo más rigor histórico y conceptual que muchas obras de historia que leí que más parecen panfletos que después se convierten en películas de Hollywood. Sí, pero lo que pasa es que yo cometo un error histórico y todo el andamiaje de esa parte de la obra se cae. Y este fue un trabajo muy esforzado. Porque, digamos, yo vengo acopiando conocimiento de esto de que era pendejo, de que era chiquilín, porque yo coleccionaba estampillas. Entonces, y después tenía un tío que luchó en la Segunda Guerra Mundial por el lado de Alemania. Entonces, yo conocía esto de muy pequeño. Son experiencias de una época en donde yo era... me resguardaban la inocencia, pero yo tenía una curiosidad, una curiosidad que era una suerte de promiscuidad. Quería saber por qué sucedieron todas estas cosas. Un alemán era que estuvo, alemán de Berlín, prusiano. Yo creo de origen eslavo, pues su apellido era Matov. Y todo lo que se termina en Matov en alemán tiene origen eslavo. O sea, pero él tenía un odio a los eslavos terrible. Tenía tanto odio, por eso también dice el autor. Porque acá la parte dura de la guerra lo llevaron los eslavos, los rusos. Los alemanes le tenían tanto desprecio. Primero a los judíos y después a los eslavos. Pero te digo que la diferencia no era muy grande. Así es. No era muy grande. Y mataron eslavos de una manera increíble. Al punto que incluso relata, pero que son hechos históricos reales. Allí sí es muy preciso que decía, incluso entre los judíos, hablemoslo claramente, los judíos de Occidente son unos advenedizos que se mimetizaron a la sociedad. Son la élite de la sociedad occidental. Los judíos de Oriente son los pobres, son los parias. Incluso son discriminados por sus propios hermanos judíos de Occidente. Donde mayor cantidad de asesinatos de judíos se produjo es en Europa del Este. Ucrania, Bielorrusia, Rusia, Polonia. Porque como dice Wolfgang, en Alemania no se cometieron los crímenes. Cuando en el 33 había 510.000 judíos más o menos censados en Alemania, en el 33. En el 38 habían 200 y tantos de miles judíos alemanes que quedaron en Alemania, el resto salió. Obviamente pagaron para salir, y por otras circunstancias, no entremos en el detalle. Pero los alemanes entendían algo, ellos no podían hacer sus actos criminales, no lo iban a hacer en Europa. Por eso que se instaló la deportación. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos destruían los estados. Aunque parezca paradójico, por ejemplo, la Italia de Mussolini, salvo una parte final del 48, cuando Mussolini ya fue depuesto, que se explica también acá, deportaban judíos. La España de Franco no deportó judíos. La Francia de Pétain deportó, pero por sobre todas las cosas deportaba judíos que venían de Polonia y no tenían nacionalidad francesa. Aunque parezca paradójico, y eso lo dice Wolfgang, había un criterio de legalidad que se respetaba. Si vos eras judío pero tenías nacionalidad francesa, estabas mucho más protegido que si eras judío y tenías nacionalidad húngara o tenías nacionalidad del Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué? Porque el Imperio Austrohúngaro había sido abolido. Entonces estas son complejidades que yo creo que es importante abrir los ojos al lector. ¿Por qué razón? Porque la realidad nunca se somete a simplificaciones que terminan en vulgaridades. Por eso te decía, ya el maniqueísmo en la época de San Agustín es totalmente rechazado en este libro, independientemente que este libro yo creo que es una apología, porque lo dice
el mismo recopilador, y después al final hay un epílogo en donde se dice que los muertos, los que fueron asesinados como cifra, tienen derecho a ser sepultados. O sea, hay una reivindicación a la vida y una condena a lo que fue el nacionalsocialismo. Pero lo que sí se busca es el entramado del alma humana. El entramado del alma humana. Para mí era muy importante. En el Filosofía Vida hay una candidez del alma. En el premio Nobel es un hombre que descubre una existencia cómica, y en el Andar del Lobo es la maldad del alma. ¿Cómo un hombre puede amar, puede estar predispuesto a matar, a aniquilar seres humanos, y al mismo tiempo puede amar, puede enamorarse, puede enloquecer por un amor? Y entonces yo creo que esas son las complejidades del alma humana que deben ser descifradas y que nunca son fáciles de descifrar. No, incluso, bueno, vamos justamente por esa crítica frontal que haces al maniqueísmo, porque yo decía, este texto, esta obra nos puede permitir verla desde la filosofía, desde la literatura más descomprometida, en el sentido de que no tiene un objetivo de inculcar nada. La sociología, la geopolítica, dice en una parte, los historiadores y las interpretaciones en boga fabulan explicaciones que descontextualizan el acontecimiento del entorno en el que acaecieron. Y voy un poco al centro de la cuestión, a la descontextualización. Dice, el 3 de marzo de 1918 firmamos nosotros, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria con los marxistas soviéticos el Tratado de Paz de Brest-Litov. El acuerdo fue negociado por Trotsky, judío de Baja Calaña, en su condición de comisionado de Asuntos Exteriores. Fue el único que se creyó al camelo del internacionalismo proletario. Guillermo II detestaba lo que el eslavo representaba, refiriéndose a Lenin. A Lenin. Y el ruso, claro, Lenin, odiaba al alemán por encarnar el capitalismo agresor y esclavista. Dos que se juraban muerte, sí, pactaron, se ayudaron, sí, fueron cómplices. sí. El cálculo glacial y la contabilidad hicieron que el imperio y el intelectualismo proletario convergieran en la paz. A corto plazo, sus intereses eran coincidentes. Claro. Uno dice, ¿cómo? Sí. Claro. El representante más connotado del movimiento revolucionario marxista que tuvo la humanidad, Lenin, pactaba con Guillermo II, Sí. el que estaba fundando las bases de lo que sería posteriormente la Alemania nazi, Sí. donde Lenin decía que debía estallar la revolución para que se pueda expandir por Europa. ¿Cómo que podían pactar? Desde Túcides, las alianzas se tejen y señan en contra de los mismos enemigos. El proverbio árabe gatilla una obviedad al sostener que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro. Y aquí algo que hace referencia al pacto propiamente. Lenin asumió el costo de pactar con el enemigo. No se puede negar que le sobraban agallas y audacia. Él, como el Führer, fallaron en el primer intento de conquista del poder, pero aprendieron de sus errores. Tanto Lenin en la revolución de 1905 como Hitler en el golpe de Múnich. El revolucionario sabía lo que significaba poner el pie en un país con el que se estaba combatiendo, en el medio del desarrollo del litigio y con el consentimiento del Estado Mayor del enemigo. Primera Guerra Mundial, Lenin dice, voy a entrar en el bando enemigo, aquellos que están combatiendo contra mi patria y Rusia. Desde el punto de vista político y moral, esto configuraba alta traición. En definitiva, se trataba de un enemigo digno de admiración, dice Wolfgang. Sí. El pacto entre Guillermo II, el Estado Mayor alemán, y Lenin sirvió para que triunfe la revolución bolchevique, en el caso de los intereses de Lenin, Así fue. y en el caso de Alemania, frenar el frente oriental. Claro, claro. Tanto en la primera, o sea, de la Primera Guerra Mundial los alemanes aprendieron algo y los nacionalsocialistas. La guerra bifrontal, dos frentes no se podía mantener. Especialmente porque la vastedad del territorio ruso hacía imposible mantener dos frentes. Entonces los alemanes, el Kaiser, ¿qué hace? Negocia con Lenin, su archienemigo.
negocia y le permite pasar por Alemania en un tren que sale de Zúrich. Y tanto así que creo que se cuentan el detalle que Lenin tomó la precaución de pagar él el pasaje. O sea, para que nadie diga que fue sobornado por el Kaiser. Entonces, ¿qué es lo que quería Alemania? Cerrar el frente ruso, ¿verdad? La promesa de Lenin, que vos recordarás, era pan, paz y tierra para los trabajadores, para los obreros, para los campesinos. Y entonces cierra el frente oriental y se dedica al frente francés. Porque en la Primera Guerra Mundial no se luchó en territorio alemán. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler quiso evitar eso. No le fue posible, por sobre todas las cosas, porque hay que reconocer que Churchill fue un hombre intransigente. Yo creo que ahí, si el gran mérito que tiene Churchill, que en el libro es varias veces descalificado por Wolfgang, porque Churchill era un hombre también que tenía, digamos, elementos racistas, y era un hombre que estaba en contra de la independencia de la India, etcétera, etcétera. O sea, en muchos aspectos él creía también en el conflicto racial, pero fue el hombre que definitivamente, y también el primer ministro francés, pero digamos lo que quería Hitler evitar por todos los medios en la Segunda Guerra Mundial era tener que luchar en dos frentes. No lo pudo hacer. No lo pudo hacer, y después también, bueno, los errores que cometieron desde el punto de vista militar los alemanes y desde el punto de vista político y diplomático. Muchos atribuyen, y de hecho Wolfgang tibiamente, de una manera muy, digamos, solapada, se anima. Imagínate vos el temor que le tenía al Führer, estando el Führer muerto todavía, se anima a emitir algunas críticas a la conducción de Hitler, como por ejemplo que innecesariamente Adolf Hitler le declara la guerra a los Estados Unidos cuando los gringos, los norteamericanos, no declaran la guerra. Es Alemania la que declara la guerra después de Pearl Harbor. Entonces, digamos, tibiamente le hace algunas críticas, pero del temor. Un hombre que ya estaba muerto, un hombre que estaba sepultado por la historia, como era Hitler, él todavía le tenía cierto resquemor, nos animaba a decir todo lo que él pensaba verdaderamente. Sí, no, eso muestra. Con respecto a Churchill, dice en una parte, Winston Churchill no renunciaba al alcohol y almacenaba un furibundo odio al alemán. Bebía sin consuelo para obtener coraje, o buscar el cuerpo y soltar su lengua viperina. Pese a los muertos de Galípoli y su travestismo político, nunca palideció su soberbia. Siempre fue un pagado a sí mismo. Hablaba como un encantador de serpientes. Poseía una erudición bizantina que solo le permitía giros idiomáticos. Odiaba todo lo abstracto y los derivados de la cultura germana. Se enredaba en la microscopía del sentido común. Wolfgang dice, a ver, todos querían que nosotros los alemanes hagamos el trabajo sucio que los otros nos animaban a hacer. El enemigo verdadero era el comunismo. Había que acabar con los comunistas. Nosotros avanzamos allí. Y entendíamos que los británicos, los franceses, tenían que simplemente mantenerse neutrales. ¿Por qué entraron en la guerra? ¿Por qué nos traicionaron? ¿Por qué haciendo nosotros el trabajo sucio que ellos tenían que hacer, nos atacan? Se siente traicionado. Sí, de hecho, digamos, ahí se explica, o sea, explica Wolfgang, ¿verdad? Que en primer lugar, las Olimpiadas fueron celebradas por todo el mundo. Es más, lo que decir, las Olimpiadas de 1936 fueron las mejores Olimpiadas organizadas hasta la época. Y todos, salvo la delegación británica y la norteamericana, saludaban con Heil Hitler, cuando estaba el Führer ahí, en primer lugar. En segundo lugar, la anexión de Viena, los países occidentales, por más que contravenía el Tratado de Versalles, los países occidentales consideraron que Austria era parte del mundo germánico. Cuando Hitler dice quiero el Sudete, era una parte que previo al Tratado de Versalles estaba vinculada a Alemania, ese territorio. Entonces Hitler le cede. Ahí habían 3 millones de alemanes y se va la famosa el apaciguamiento, la política del apaciguamiento de Chamberlain, y es aprobada, y tanto es así que al propio Hitler le asustó, o sea, le llamó la atención que en Alemania el pueblo alemán también celebró la paz, que no haya guerra, en 1938. Y luego viene la invasión a Polonia. Pero en Polonia también había territorio que previo al Tratado de Versalles era alemán. Y aparte habían poblaciones donde, por ejemplo, la ciudad de Danzig había un pasillo que les separaba
y más al este estaba la ciudad donde nació Königsberg, donde nació Kant. Que hoy es Kaliningrado. Que es Rusia. Pero entonces en Leipzig, no Leipzig, Danzig, el 90% hablaba alemán, era la ciudad de Schopenhauer, no sé cómo decirte. Entonces había muchas cosas y cuando empieza la guerra, el ataque a Polonia, ahí recién los países occidentales, o sea, tanto Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania. Pero cuando Alemania invade el sudeste y después ocupa Checoslovaquia, no hubo declaración de guerra. Sin embargo, habían acuerdos firmados de que tanto Francia e Inglaterra tenían que entrar a defenderle a Checoslovaquia. Cuando sucede lo de Polonia, tienen que pasar 7 meses para que empiecen los primeros enfrentamientos. Y los primeros que enfrentaron los enfrentamientos bélicos fueron los franceses, que fueron repelidos. Los alemanes vienen después en la famosa Ardenas, que es una operación militar que le salió de mucha suerte a Alemania, la famosa la guerra relámpago, Blitzkrieg, ¿verdad? Que funcionó ahí porque el territorio era chico. Ya no funcionó más en Rusia porque la vastedad del territorio impedía eso. Y la verdad que los rusos combatieron con un coraje excepcional. Entonces, digamos, Wolfgang explica todo esto y cómo se va, digamos, también. Wolfgang dice, pero si en Dunkerque lo podíamos destruir a los franceses y a los ingleses, los teníamos, ellos tenían a su espalda al mar, estaban totalmente, digamos, rodeados. Los podíamos liquidar, pero el Führer decide irse a París y no liquidarlos. Porque él creía, o sea, lo que él dice, ¿qué busca Hitler? Dice Wolfgang, que es una cosa eso está documentado. Hitler tenía, hoy no se puede decir eso porque eso provoca mucha irritación. Hitler tenía una idea. El enemigo final de Hitler era construir una Europa confederada sobre la base sin judíos, rusos esclavizados, que le haga competencia a los Estados Unidos y Norteamérica. Así es. Porque ellos ya veían, los nazis tenían bien matemáticamente calculado cuántas calorías consumían los norteamericanos. Y a Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, queda como la gran economía del mundo. Bueno, se nos va el tiempo, pero quiero simplemente contar a la audiencia de que continúa el relato de Wolfgang. Él está hablando en primera persona todavía. Sus avatares dentro de la guerra finalmente se van sucediendo los acontecimientos y Alemania es derrotada. Tiene que él, de alguna manera, cuando viene del frente, es recluido a hacer trabajo burocrático en Berlín. Cuando termina la guerra, él se mimetiza y dice, bueno, tengo que entregarme con los enemigos que en realidad no son nuestros enemigos. Entonces él va hacia el frente occidental a entregarse a las tropas norteamericanas. Él colabora con las tropas norteamericanas y se encuentra con un coronel Marshall, que le empieza a interrogar. Le tratan muy bien. El primer día estaba esposado, con la rudeza de los interrogatorios, y después lo tratan como un oficial de alta jerarquía. Establece un diálogo, no una complicidad, pero una comprensión mutua, y Marshall le permite escapar de Alemania por todo un trayecto hacia Italia, España, llegar al Brasil. ¿Por qué? Porque le dice, el enemigo que ahora se avecina es el comunismo, y nosotros vamos a necesitar de ustedes. Que dicho sea de paso, en la realidad histórica, los Estados Unidos de Norteamérica llevan a muchos dirigentes del nazismo alemán a Estados Unidos a trabajar en ciencia, tecnología y compañía. Von Braun, el hombre en la luna. Él se escapa, sale de allí y llega a Brasil. Bueno, y allí, señora, hay un giro brutal en esta novela, donde del macro relato pasa al micro relato, y voy a leer simplemente algunos pasajes muy breves. Wolfgang está viviendo en Río de Janeiro, en una pensión, y la dueña de la pensión le dice, mira, hay una fiesta, y una chica española, quien quiero que conozcan, muy linda, muy atractiva, pero cuidado, ella es republicana y marxista, así que no hablen de política. Se va Wolfgang a la fiesta y se encuentra con él y dice, se acobardó, pensando que el lado oculto de su personalidad podía salir a relucir, a pesar de ser un hombre apuesto y seguro en los campos más complejos y difíciles de la vida. En su actuación con las mujeres mostraba retraimiento, inseguridad, timidez e incluso un leve tartamudeo. El individuo que muestra la ferocidad en la guerra tartamudea frente a una mujer. Sus sentimientos más
individuales, se puede decir así, hacían que él pierda la seguridad que tenía cuando hablaba de la patria. El ambiente era un jolgorio, lo que al principio decía, estaban ya en la fiesta con la española, dice, y huían las ganas del desenfreno. Los presentes solo querían pasarla bien y muchos deseaban traficar con el comercio de la carne. Encontré que las fotografías tenían más misterio que magia, dice el que está relatando. Representaban un juego de puzzle en el que iba a ser imposible la combinación armónica de las distintas formas. Se refiere el biógrafo a que Wolfgang y la española no cuajaban. Representaban un juego de puzzle. No sé por qué deducía que el uno no estaba hecho para el otro. En todas las imágenes se distinguía de que no juntaba el deseo de la complementariedad, sino la necesidad de amor y de amortiguar la soledad que lo embarcaba. Entonces él reflexiona, ¿cómo es posible que dos personas tan disímiles puedan terminar apasionadas? Cuenta el relato de la pasión, se encuentran. Hay una escena acá, señora, que había leído, tengo que terminar, lo último. Mientras Wolfgang la despojaba de todo lo que llevaba puesto, ella acercó sus manos al cinto, desabrochó la bragueta, bajó el pantalón y con furia lo despojó del calzoncillo. La desnudez, la fiebre corporal, la fruición del sobarse y la proximidad aniquilaron las inhibiciones. Los besos desencadenaron un forcejeo que produjo en ella que se asiera del sexo erecto. La aproximación, la aproximaron a los labios, él de su vagina, y acordando el tiempo con la distancia, saltó y ligó sus piernas a la cintura de él. Un relato impresionante. Y tengo que decirte, porque tenemos que irnos, doctor, que es sorprendente y es como una montaña rusa, nunca mejor dicho, cómo pasas de la tercera persona a la primera persona, a la tercera persona, y en esa tercera persona final das una descripción como si fuera que el biógrafo estuvo presente en la escena. Ahí estuvo. No, Camilo, te agradezco mucho, le agradezco, esto va a estar en YouTube. Te agradezco mucho, una extraordinaria entrevista. Yo quería dejar un testimonio histórico de esta obra para el público paraguayo, para nuestra gente. Te agradezco tu lucidez intelectual de No se ilusión. Lo leíste, te agradezco. Lo hiciste voluntariamente. Lo único estoy eternamente agradecido. Y la gente que escuche este YouTube, que va a estar en YouTube, también te va a agradecer mucho por el trabajo. No, gracias a mí por tener el privilegio de ser uno de los primeros en tener el libro. De corazón te agradezco. Muchas gracias.